Buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de química. Ahora vamos a ver las propiedades y el por qué se llama tabla periódica. Yo les comunicaba en clases de tutoría que todos deben de tener su tabla periódica. Jóvenes, muchas de las veces, creo que sin razón, ¿verdad? Pues alegan que porque tienen baja calificación. Las clases son las más sencillas, incluso se les comunicaba que yo estoy en la mejor disposición de apoyarlos siempre y cuando yo tenga evidencias de que cumplen tanto en sus asistencias como en sus trabajos, tareas, proyectos. Es lamentable, como en el caso de ayer, que muy poquitos se conectaron a la hora de tutoría. Yo no les obligo a que estemos en la hora, pero si la hora completa, pero si ustedes así lo quieren, pues vamos a estar completa la hora, ¿sí? Entonces, jóvenes, ya depende de ustedes. Creo que la tabla periódica ya la conocen ustedes, pero pues está dentro del programa volverla a ver y vamos a verla. Primero, que se llama tabla periódica porque los átomos de los elementos que se representan en la tabla periódica están colocados de acuerdo a sus características y propiedades periódicas. ¿Por qué periódicas? Ejemplo, para esto debemos de saber qué es la estructura atómica, qué es el número atómico y qué es el peso atómico para que veamos que de acuerdo a sus características de esos elementos se vayan colocando en los lugares de la tabla periódica. Bien, la ciencia química, o en este caso la química, es simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque se representa por símbolos. Yo creo que todos conocemos los símbolos de los elementos en la tabla periódica, están ordenados, están colocados por símbolos. Muchos de esos elementos tienen una sola letra. Cuando es necesario que se repita esa misma letra, se pone la letra siguiente. En el caso N, neón, o la N o nitrógeno, Ni, de acuerdo a como sea necesario. Aquí tenemos un recuadro en donde se nos está diciendo cómo están colocados los elementos. Acuérdense que la estructura atómica es, comentábamos ayer, habíamos comentado, ¿qué es estructura? Estructura es cómo está formado. Ejemplo, su casa de ustedes, ¿qué estructura tiene? ¿Cómo está formada? Esa es la estructura. Y si nosotros no sabemos la estructura atómica, pues no vamos a entender nada de lo que vamos a hablar ahorita, que incluso esto ya son clases de secundaria. Pero bueno, entonces en el símbolo que está aquí, en los recuadros que está el símbolo, la letra generalmente, no generalmente, siempre es la primera letra mayúscula que representa el nombre del elemento que se va a colocar. Arriba, en la parte superior del recuadro, en la parte izquierda, se anota el número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es la cantidad de electrones que tiene un elemento. Y esto ha sido motivo de cierta discordancia porque deben saber ustedes dentro de la estructura atómica que el número de electrones de un elemento es igual al número de protones. Entonces, acuérdense que esto creo que vale la pena repetirlo, pero no es así porque ya lo conocen ustedes. Las partículas, ¿cómo está estructurado un átomo? Un átomo está estructurado por su núcleo y sus niveles energéticos. Todavía en el desarrollo de esa estructura hace muchísimos años, en los primeros investigadores como Bohr, pues había determinado esos niveles energéticos, les había dado un nombre que se representaba por letras, que son K, L, M, N, O, P, Q. Son 7 capas. Esas capas ahora ya no se utilizan esas letras. Esas capas son los niveles energéticos y estos niveles energéticos son 7. ¿Por qué 7? Porque esos niveles energéticos son a donde se van a acomodar los electrones de los cuales está compuesto este átomo. Entonces, en este caso, si tenemos, por ejemplo, en la tabla periódica debemos de entender que la tabla periódica está compuesta por periodos y por grupos.
Las filas horizontales se denominan periodos, por eso se llama la tabla periódica, porque se repite periódicamente las características de estos elementos. Entonces, que quede claro que las líneas horizontales son periodos, las líneas verticales son grupos, y tienen números que eso tienen que ver su especificidad, por eso es necesario aprender a manejar lo que es la tabla periódica. Bien, entonces comentábamos que debemos saber qué es el número atómico. Número atómico es la cantidad de electrones que tiene un átomo, que es igual a la cantidad de protones. Más específicamente, es la cantidad de electrones que se encuentran circulando, ¿verdad? Alrededor del núcleo, y los protones se encuentran en el núcleo. Pero en el caso del carbono, que tiene 6 electrones, tiene 6 protones, 6 electrones planetarios, porque están circulando alrededor del núcleo, ¿verdad? Están girando alrededor del núcleo. Hace muchos años los investigadores habían pensado que un átomo es como si fuera un sistema solar en miniatura, porque están girando alrededor del núcleo los electrones. Bien, entonces, que quede claro, un número atómico es la cantidad de electrones que tiene un átomo. En este caso mencionábamos el carbono tiene 6, ¿verdad? Y el oxígeno tiene 8. Entonces, ese es el número atómico. Y de ahí el peso atómico. ¿Qué es el peso atómico? Es peso masa, lo que pesa el átomo en este caso. Y de ahí se van colocando. Aquí nosotros vemos que los átomos se van colocando en los periodos de izquierda a derecha progresivamente de acuerdo al número de electrones. Por ejemplo, aquí tenemos, en el primer periodo tenemos el hidrógeno, que nada más tiene un electrón, aquí está. Posteriormente sigue el helio, que tiene 2, y así sucesivamente. Estos, los que tienen los del grupo, digo los del periodo, son los números de electrones que tiene ese átomo. Y la masa atómica es lo que pesa. Incluso en el recuadro se ve que abajo, inmediatamente abajo del símbolo, se encuentra anotado la masa atómica. Hace muchos años, en este caso, se fue ratificando cada vez más la tabla periódica. Antiguamente se había ordenado la tabla periódica de acuerdo a su peso atómico, su masa, en forma progresiva. Pero se vio que aquí había ciertas propiedades que se repetían y no funcionó esa organización. Fue cuando se adoptó, ¿verdad?, que se anotaran progresivamente el número de electrones es un número atómico. Tenemos aquí, les decía yo, estos son periodos los que tenemos como filas horizontales y grupos como filas verticales. Aquí tenemos el número del periodo, tenemos el periodo del 1 al 7. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué 7? Porque todos los elementos que están representados en la tabla periódica, todos, solamente necesitamos 7 niveles energéticos para hacer la configuración electrónica o distribuir los electrones en las 7 capas. Esto lleva una aparentemente coincidencia de que la tabla periódica está organizada primero por dos elementos, de ahí por 8, otra vez 8, 16 y 32, que son el número de electrones que van colocándose en los niveles energéticos. Y el número del periodo, el número del periodo que está aquí, por ejemplo, el periodo 2 o el periodo 3, significa el número de orbitales que tiene este átomo. ¿Cuáles son los orbitales? KLMS, ¿sí? Entonces esos son los orbitales y son de acuerdo al número que tenga el periodo, es el número de orbitales que tiene, ¿sí? Y esto es lo que nosotros debemos entender. Para poder entender esto, ya vemos que si nos dicen qué elemento es ya sabemos que en qué lugar está, porque tiene esta estructura. Pesa tanto, tiene el número atómico tanto, ¿sí? Entonces, ahora, las propiedades de estos elementos se da estas propiedades de acuerdo a su estructura. No es lo mismo el hidrógeno, que tiene un elemento,
al carbono que tiene, digo, electrón al carbono que tiene 6. También en este caso se van ordenando progresivamente los electrones que se encuentran en su último nivel energético y que nos da el número de valencia, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno nada más tiene como valencia 1 y de acuerdo al número que tenga, esté colocado, es el número de valencia que tiene. Puede ser positivo o negativo. Al hablar de valencia, que es una de las características propias de los elementos, ¿qué es valencia? Valencia es el poder de unirse de un elemento con otro para formar un compuesto, o moléculas, o un compuesto molecular. Y esta propiedad de unirse se les da el número valencia, el electrón de valencia. ¿Y qué son los electrones de valencia? Los electrones que se encuentran en su última capa. Ejemplo, hablamos del carbono. Otra característica la vamos a dejar un poquito después, en el caso del carbono, que es un bioelemento. Pero en el caso del carbono, que tiene 6 electrones, tiene 2 capas. En la primera capa acepta 2 electrones y en la segunda capa acepta 8, pero como nada más tiene, restan 4, son 4 electrones que lleva en su último nivel y que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Por lo tanto, hemos oído hablar muchas veces que el carbono es tetravalente. Tetra es una palabra griega que significa 4, tetra 4, penta 5, hexa 6, etc. En este caso, tetra 4, tetravalente, 4 valencias. Y por este hecho de que tenga 4 valencias en su configuración electrónica del carbono, esa nos va a dar, o va a tener las propiedades, o va a adquirir propiedades múltiples, muchas propiedades, para que forme miles y miles y miles de moléculas, al grado, como les decía yo hace un momento, el carbono es un bioelemento. Tenemos como bioelementos, incluso en una de sus actividades se les está ahí contemplado que ustedes describan estos elementos como son carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, etc. Todos estos son bioelementos. ¿Por qué son bioelementos? Porque bio significa vida, elementos son elementos que se encuentran en la naturaleza, pero estos bioelementos son los que forman parte, ¿verdad?, de la vida en cualquiera de las formas. Ejemplo, el carbono es un bioelemento porque forma parte de cualquier forma de vida, incluso no nada más la vida. Hemos comentado muchas veces el virus que está quejando a nivel mundial, a la población a nivel mundial, este virus del COVID-19, son virus y no son seres vivos. Por lo tanto, no se pueden morir porque no tienen vida. Sin en cambio, contienen en su constitución, en su estructura, tienen carbono. Aquí volvemos a repetir, aunque nos hagamos un poquito, cuando empezamos a dar clase de biología, yo les pregunto a los alumnos, ¿qué bios significa vida? Luego se estudia, biología estudia la vida. ¿Qué es vida para ustedes? ¿Qué es vida? Muchos dicen los que respiran, los que tienen funciones fisiológicas, etc. Sí, sí y no, porque vida es una organización. Por eso a todos los seres vivos nos llaman organismos. El virus no es un organismo, ¿sí? Entonces, es un organismo, nosotros somos organismos porque organismo significa vida. Comentábamos como ejemplo las 4 sustancias que sostienen la vida, que son carbohidratos, lípidos o grasas, proteínas y ácidos nucleicos, son 4 sustancias orgánicas que componen la vida en cualquier forma de vida, desde una bacteria como organismo unicelular hasta pluricelulares como nosotros. Tenemos en nuestra estructura estas sustancias, carbono, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Llama la atención que en el caso de los virus tienen estas 4 sustancias. Tienen carbohidratos, de alguna manera tienen algún azúcar, porque acuérdense que el azúcar es energética. Tiene grasa. Si ustedes recuerdan,
El coronavirus está formado por una corona de grasa y proteínas. Y dicen los investigadores, por eso se recomendó que se laven las manos continuamente, porque dicen que la espuma del jabón al lavarse las manos destruye la grasa del virus y se desintegra. Es algo que debemos entender. Tiene proteínas. Todo virus está envuelto, llamémoslo así, encerrado en una cápsula que se llama capside, y que esta cápsula está compuesta de proteínas. Entonces también tiene proteínas. ¿Tiene ácidos nucleicos? Claro. Hay virus que tiene el ácido nucleico DNA o RNA, no los dos. De acuerdo, esto es su complejidad. En este caso del virus del COVID-19, pues sí hubo cierta complejidad, pero fue vencida en una forma récord, ya que digo récord porque fue tan poco tiempo para la fabricación o producción de las vacunas. Bien, jóvenes, vamos a dejar esto, nos vemos en la siguiente clase para seguir ampliando esto. Jóvenes, les agradezco su atención, que tengan un excelente día y cuídense mucho. Gracias, jóvenes.